entendemos la vida como si estuviésemos viendo un mapa, aunque no seamos conscientes de ello, pero la analogía es bastante exacta. Entonces, nosotros normalmente es un proceso inconsciente, si no hemos hecho un mínimo trabajo de profundización y de reflexión interior, y asumimos que hay un mapa de la realidad, que es ese paradigma al que hace referencia, y el problema es que ese mapa normalmente es un mapa que no se ajusta a la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Hacemos ciertos caminos que consideramos que nos tienen que llevar a ciertos objetivos, que lo puedo resumir muy sencillo, ¿eh? La búsqueda de la felicidad y de la tranquilidad interior, la comodidad. Vivimos en un sistema que es el sistema en Occidente del bienestar, el sistema social del bienestar, es decir, imagínate si está integrado en el subconsciente que buscamos el bienestar, buscamos la tranquilidad, porque si no estamos tranquilos no nos podemos sentir cómodos, y buscamos la felicidad. El problema, eso está maravilloso, porque eso lo buscamos porque es algo inherente al ser humano. Forma parte de la naturaleza del ser humano la búsqueda de eso. El problema es que el mapa que tenemos, que asumimos, que nos lleva a esos lugares, es erróneo. Y no Mm, nos lo planteamos nunca que el mapa sea erróneo. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros nos esforzamos y caminamos en una dirección y enfocamos nuestra energía a conseguir algo que creemos que nos va a dar eso, y no nos da eso. Entonces aparece la sensación de vacío, aparece la sensación de frustración, aparecen las emociones negativas, aparece la incomprensión, aparece la incoherencia, porque al final hay una incongruencia entre lo que yo quiero y lo que yo hago, y esto aislando esta cuestión de todas las otras que forman parte de las dificultades, de los aprendizajes de la vida, las situaciones que nos vamos encontrando. Entonces ese es el problema. Lo cierto es que existen mapas que se ajustan mucho más a la realidad. Un mapa de la realidad que nos vale es un mapa que está alineado o está en consonancia con las verdades psicológicas del ser humano, con las verdades de la naturaleza, las leyes de la naturaleza. Esas son las leyes. Cuando hablo de las leyes de la naturaleza no me refiero simplemente a las de los documentales que aquí en España, por ejemplo, hacen por la televisión autonómica de televisión española, donde ves los animales, cómo se cazan unos a otros. No, eso es la ley de la selva. Las leyes naturales, podemos hablar también de las leyes universales si queremos. Al final, son las leyes psicológicas del ser humano, desde nuestra perspectiva. Hay, y eso es ciencia ortodoxa, hay toda una ciencia endocrina que te habla de cómo los estados emocionales, cómo los pensamientos que tú generan un tipo de química u otro tipo de química que a su vez generan estados internos de una u otra manera. Pero eso va mucho más allá de lo químico. Al final, lo químico es una consecuencia de lo energético. Cada to- glándula endocrina es una fisicalización de un chakra. De hecho, las 7 glándulas principales, pineal, pituitaria, tiroides, timo, el páncreas, las suprarrenales y las gónadas, esas 7 glándulas corresponden a los 7 chakras principales. Entonces, nosotros desde, ¿qué significa comprender la verdad de la búsqueda de la felicidad y de todas estas cosas? Todo aquello que hace que nuestro sistema energético, nuestro sistema endocrino funcione correctamente, genere los impulsos eléctricos o genere las secreciones endocrinas que hace que yo esté en un estado óptimo de salud. Y Total. eso no se corresponde con pues, el sueño americano, por ejemplo, que es en nuestra cultura el que más nos ha condicionado en este momento histórico, no corresponde con la visión que tenemos del amor, del cine, de ese amor romántico, ¿no? Además, normalmente accidentado, no corresponde con la búsqueda de acumular más y acumular más y acumular más y perder totalmente la perspectiva de por qué estás haciendo lo que estás haciendo, no corresponde con esas cosas que la mayoría de personas asumen. Entonces, ese es el problema principal. Lo que tenemos que hacer es un trabajo de indagación y de reflexión y de búsqueda, porque no todas las filosofías son iguales. Hay Sí. filosofías más buenas que otras. De cuáles son esas filosofías y cuáles son esas verdades, esas leyes que se corresponden con la realidad. Y entonces empezamos a caminar y a enfocar nuestra energía en la dirección correcta y los resultados se dan en cualquiera de los ámbitos, la salud física, la emocional, y la espiritual, que se abre en la medida que estamos resolviendo ya un poco ese problema más personal, ¿no? De salir de lo que son los tejemanejes, ¿no? Del día a día, las distracciones y todo eso.